Sabemos nosotros que el objeto de nuestra adoración, ¿cómo se llama? Jesucristo. A Él es el que venimos a adorar. Dice así Juan 4:24, Dios es espíritu. ¿Cuántos dicen amén? El corito que acabamos de cantar, aunque no lo miramos. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Por eso es que aquí nosotros no tenemos imágenes en las paredes, porque Dios no habita ahí. Amén. Dios no está ahí, Dios es espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Y un espíritu no se mira, pero sí se puede sentir, hermanos. ¿Cuántos sienten la presencia del Señor? ¿Verdad? Podemos sentir, hermano, ese que Dios está aquí. Por eso lo cantamos con convicción y creemos que Él está aquí. Ahora dice, Dios es espíritu. Amén. Y los que le adoran, ¿cuántos han venido a adorar al Señor? Ahí está, ¿verdad? En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La adoración en espíritu es una adoración que hemos dicho siempre que sale de adentro. ¿De dónde? De tu corazón. Amén. Eso es adorar en espíritu. Adorar de adentro hacia afuera, con todo nuestro corazón. Y adorar en verdad es aquel que adora aquí, en el trabajo, en su casa, en la escuela, en su barrio, en donde quiera que esté. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque a veces nos acostumbramos nomás a adorar a Dios nomás en la iglesia. ¿Y qué hay cuando estamos en el trabajo? Cuando la gente nos está mirando, aquellos que no tienen a Cristo en su corazón quizás, aquellos que quizás acostumbran a burlarse de los cristianos, porque hay mucha gente que se burla de nosotros. Amén. Pero recuerdes, hermanos, que la palabra del Señor nos enseña y dice, bienaventurados son aquellos que por mi causa son vituperados. ¿Cuántos dicen amén? O sea, es muy importante, pero una adoración verdadera es aquella, hermano, que sale a través de tu testimonio. Un verdadero adorador adora, hermano, siguiendo, ¿verdad? El tema. Amén. Siguiendo el tema que nosotros tenemos. Deme el tema, hermano, del que estamos hablando. Recuérdese que la serie que tenemos es Valiente. Ahora tenemos el mensaje número 7 y estamos en la parte número 2 del tema adorando a Dios a pesar de mis problemas. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Verdad que todos tenemos problemas? Sinceramente, hermano. Amén. Y ya deje de vivir en la negación. Usted también tiene problemas. Amén. Ahora, mi pregunta es, ¿el verdadero adorador adora a pesar de sus problemas? ¿Por qué? Porque se da cuenta que Dios no tiene la culpa de lo que a nosotros nos está pasando. Amén. Tenemos que nosotros, hermano, tomar en cuenta que siempre que Dios va a abrir caminos en tu vida, siempre que Dios, hermano, va a bendecir tu vida, o más bien dicho, ha bendecido tu vida, el diablo va a querer salir a robarte la bendición. Va a querer salir a robarte el gozo, la paz, la alegría que tú tienes. Él vino a robar, a matar y a destruir. Nunca perdamos de vista eso. Amén. Recuérdese que no hay prueba sin su bendición, y no hay bendición que no traiga una prueba. Entonces es muy importante esto. Un adorador, hermano, de verdad es aquel que adora a pesar del problema. Y preparando el mensaje, es que no podemos nosotros, hermano, pasar por alto la historia de Job. Un hombre que con su testimonio, no con sus palabras, porque adoradores de palabra hay muchos, pero adoradores de verdad son pocos. Aquellos que adoran con su testimonio, aquellos que hacen respaldar sus palabras con lo que hacen. Ese es un verdadero adorador, hermano. Es aquel que respalda sus palabras con lo que está haciendo. Amén. Vea qué importante. Siempre nosotros tenemos que considerar, hermano, un ejemplo. Y nosotros tenemos la Biblia que está llena de historias que acontecieron en su momento, pero fueron dejadas ahí, fueron escritas para que nosotros las consideremos y veamos que no somos los únicos que tenemos problemas. Amén. Sino que esto viene desde tiempo atrás. Mire Job capítulo 1 versículo 20 dice: y cuando Job oyó esto, se puso de pie. ¿Qué fue lo que oyó Job? ¿Qué fue lo que oyó, hermano? El informe que le estaba dando uno de sus criados. ¿Cuál era el informe? Que lo había perdido. Diga conmigo, todo. Ahora, ¿qué es lo que tú has perdido que ha sido causa
de que tú cortes la adoración a Dios. La Biblia dice que Job era el hombre más rico del Medio Oriente. Era el más rico del Medio Oriente, hermano. No había otro que tuviera la fortuna que él tenía. Tenía haciendas, tenía camellos, tenía muchos animales, hermano, ¿verdad? De trabajo, asnos, dice la palabra. Tenía muchos criados, tenía una bonita familia. Lo tenía todo el hombre, ¿verdad? Y él estaba gozando. ¿Gozando de qué, hermano? De la bendición de Dios. Vea, por eso es que nosotros tenemos que pensar que cuando nosotros estamos viviendo en la bendición, cuando estamos viviendo el tiempo de las vacas gordas, que es la bendición, la siguiente parada va a ser el desierto, va a ser la prueba. Considera eso. ¿Por qué tenemos que considerarlo? Porque tenemos que estar preparados. Diga conmigo, preparados. Vea, para eso está esta historia que ahora estamos estudiando, para que nosotros nos demos cuenta, amén, que es necesario que estemos preparados para el momento de la prueba. Amén. Ahora, a él le dieron el informe. ¿Sabes qué? Perdiste todo, vinieron, se llevaron los camellos, quemaron todo. Es más, cayó la casa hasta encima de tus hijos y todos se murieron. Solamente escapé yo para decirte esto. Una vez que él oye esa noticia, se puso de pie y rompió su ropa en señal de dolor. Luego se rasuró la cabeza. Eso es en señal de luto. Se rasuró la cabeza y se inclinó hasta el suelo. ¿Para qué? Diga conmigo, un verdadero adorador adora en medio del problema. Escuché un testimonio y quería ponerlo ahora, pero dice el pastor, el evangelista que está dando ese testimonio, que le mataron a su hija. No sé cuántos lo han visto, de un escopetazo en la cara. Él mismo dice, ser adorador te va a costar. Ser un verdadero adorador no es fácil. Amén, hermanos. No es fácil, nos va a costar. Pero un verdadero adorador siempre halla la gracia del Señor y siempre bendecido de parte de Dios. Este hombre, hermano, cuando oye el informe de que había perdido todo lo que tenía, lo había perdido en un solo día, hermano. No dice la palabra que comenzó a quejarse, no dice la palabra que comenzó a renegar, no dice que corrió como loco, ¿verdad? Gritando, ¿verdad? ¿Y por qué, Dios mío? Sino que él, hermano, se inclinó hasta el suelo. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Verso 21 dice así: y dijo, nada he traído a este mundo. La Reina Valera dice, desnudo salí del vientre de mi madre. Eso quiere decir, nada he traído a lo que usted tiene ganancia. ¿Cuántos dicen amén? Mire, hasta estos lentes que tenemos es ganancia, ¿verdad? Él dice la verdad. Dice, nada he traído a este mundo y nada me voy, porque todo lo de este mundo es efímero, tiene su fin, aquí se acaba, aquí comienza y aquí se acaba. Por eso dice, y nada me voy a llevar, ni los camellos, ni las haciendas, nada, ni a mis hijos, nada me voy a llevar. Bendigo a Dios cuando da, bendigo a Dios cuando quita. Reina Valera dice, sea Jehová bendito desde ahora y para siempre. Dice el verso 22, mire. Dice, y a pesar de todo lo que le había sucedido, que dice ahí, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Eso quiere decir despropósito alguno, como dice la Reina Valera. No le echó la culpa. ¿A quién le está echando la culpa de sus fracasos? ¿A quién solemos echársela? Mira, hermano, porque cuando nosotros tenemos problemas, a veces hasta los chuchos pagan el plato. Hasta con ellos nos queremos desquitar, ¿verdad? ¿A quién le echamos la culpa a nosotros de nuestros fracasos, de nuestros problemas? Ve a este hombre. Y sabe que Job no era un superhombre, era un hombre de carne y de hueso como usted y como yo, pero era un verdadero adorador. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre que nos enseña con su vida, amén, que todo lo que nosotros tenemos no es de nosotros, sino que es de Dios, y Él lo da y lo quita a la hora que Él quiere. ¿Estamos de acuerdo? Por eso no pongas tu corazón en las cosas materiales.
porque esas cosas ahora son y mañana dejan de ser. ¿Cuántos dicen amén? Tu corazón tiene que estar puesto en el Señor, que Él es eterno. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Qué hermoso es esto. Por eso es que la palabra del Señor dice: sobre toda cosa guardada, sobre todo guarda tu corazón, porque de él mana aquí la vida. Vea, la reacción de este hombre a mí me impacta, porque es la reacción de un verdadero adorador. Ahora, ¿cuál es, hermano, nuestra reacción natural, verdad? Cuando las cosas se van acumulando en nuestra contra, ¿cuáles son nuestras reacciones naturales, hermano? ¿Nos desanimamos? ¿Renunciamos de lo que estamos haciendo? Amén. ¿O cae en la autocompasión, diciendo, verdad, pobrecito de mí, mira, yo estoy arruinado? No, se acepta que la voluntad del Señor. Amén. Y esto es bien hermoso, hermano. Ahora, el domingo pasado estuvimos hablando sobre la historia de Josafat, ¿verdad? Y el pueblo, hermano, cuando ellos estaban viviendo o atravesando una situación bien difícil. Josafat, ¿verdad?, era el rey de Judá. Amén. Él estaba enfrentando una situación muy difícil. ¿Cuál era la situación? Lo iban a invadir, le iban a hacer guerra, 3 naciones contra una sola. Entonces se imagina un pleito 3 contra 1. Alguien dice: no es justo, ¿verdad? Dice: no se vale. Pero eso es lo que estaba a punto de vivir Josafat y el pueblo de Judá. Se había, hermano, intensificado el problema. Pero me impacta, hermano, ver cómo, hermano, Josafat y el pueblo reaccionan al darse cuenta que les venía una situación difícil, una situación imposible de resolver con sus fuerzas. Pero bienaventurados son aquellos que creen al Señor, que nuestra fuerza no las peleamos con espada ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Y nos vamos a dar cuenta ahora que nuestras batallas no son nuestras, son del Señor. Y debemos nosotros de confiar en Él, en sus manos. Vea, ¿qué hizo este pueblo, hermano? Se reunieron y formaron un plan. Formaron un plan para enfrentar esta situación, hermano. Y en este plan ellos pusieron 7 pasos. 7 pasos que fueron importantes, hermano, para ver la victoria. Amén, para disfrutar, hermano, de una victoria que Dios les iba a dar. Recuérdese que Dios ha prometido salvarnos. ¿Cuántos dicen amén? Salvarnos no solamente, hermano, del pecado, sino también salvarnos del problema. Dios ha prometido, pero también Él quiere que nosotros hagamos nuestra parte. No quiere Dios que le dejemos todo a Él, hermano. Amén. Él quiere que le pongamos nuestra parte. ¿Por qué? Porque Él quiere ver el interés que hay en nosotros. Amén. El pueblo, hermano, tenía que hacer algo y ellos propusieron dar 7 pasos, hermano. Amén. En el paso número 1, lo vimos el domingo antepasado, fue verdad que el pueblo, hermano, adoró a Dios consultándole a Él. O sea, le consultó a Dios su problema. Vea, en pocas palabras, también tomaron la noticia, porque ellos les habían informado. Les llevaron la noticia de que los iban a invadir. Pero ellos tomaron el problema y se lo trajeron a Dios. Y le dijeron: Señor, este es el problema que tenemos. Un problema que es imposible de resolverlo nosotros. Amén. Pero como Dios dice, ¿verdad? Clama a mí, yo te voy a responder. Mire qué importante es eso, hermano. Pero ellos lo primero que hicieron fue consultar a Dios. Mi pregunta es: ¿cada cuánto acostumbra usted a consultarle a Dios sus problemas? Amén. Lo que vemos aquí que Josafat sabía dónde estaba Dios, por eso fue a buscarle, hermano. Él sabía a quién acudir primero. Amén, a quién acudir primero. Ahora, ¿qué es consultar, hermano? Es pedirle a alguien su opinión, hermano, sobre algún asunto. Pedirle a alguien su opinión, como cuando vamos al doctor a consultar, ¿verdad? Vamos y le decimos: ¿qué tengo, doctor? Le pedimos a él una opinión. ¿Qué tengo? Quiero que me digas qué tengo. Le consultamos a él y ya él nos revisa y él nos dice lo que tenemos que hacer. Una de las mejores maneras, hermano, que nos enseña esta historia, que ahora estamos en el segundo mensaje, es, hermano, que la mejor manera de consultar a Dios
es a través del ayuno. Amén. La mejor manera de que nosotros podamos consultarle a Dios es a través del ayuno. Dice segunda de Crónicas 23. Dice, lleno de miedo. Oiga bien cómo estaba Josafat, porque la cosa no era fácil. ¿Cuántos han tenido miedo alguna vez? Es normal. Eso es normal. Lleno de miedo, Josafat se dispuso a consultar ¿a quién? Vea, Josafat como rey, él tenía otros reyes aliados, tenía otros amigos. Bien podía haber quizás agarrado el teléfono o lo que había de medio de comunicación ese día y consultarle a sus reyes y decirle, hey, se han aliado 3 naciones para destruirme y me van a invadir. ¿Qué les parece? ¿Nos aliamos y me ayudan? ¿Verdad? Como rey podía tener buenas palancas, podía haber ido, ¿verdad?, a otras personas, pero no. Él dijo, no hay nadie que me pueda ayudar en este problema sino solamente Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso y para Él nada es imposible. Consultó al Señor y ordenó que todos en Judá ayunaran. ¿Cuál fue el propósito entonces? ¿Por qué no solo consultó a Dios y esperó la respuesta? Y no, hermano, involucró al pueblo. Josafat sabía como rey, oiga eso, hermano, que el ayuno iba a traer sensibilidad en el pueblo. Porque eso es lo que hace el ayuno. El ayuno te hace más sensible a ti. ¿Por qué? Porque toda la sangre, dijimos el domingo pasado, ¿verdad?, que en el estómago, hermano, está trabajando para que se disuelva el alimento que comemos. Toda esa sangre se va a tu mente y comienzas a ver las cosas con más claridad. El ayuno, ayunar es abstenerse de alimentos por un propósito. Amén. Y en el periodo del ayuno tú te pones sensible. La palabra enseña que cuando más débiles estamos físicamente es cuando más fuertes estamos en el espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Pablo lo dijo así. Ahora, una vez que tú estás ayunando, puedes oír con más claridad la voz de Dios. Ayunar no es para que Dios me oiga a mí. Amén, hermano. Ayunar no es para que Dios me oiga. Ayunar es para yo poder aprender a oír a Dios. Porque Dios tiene algo que decirnos. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene planes para ti y para mí. Dice que los planes que tiene son de bienes y no de males. Pero ¿por qué a veces no oímos la voz de Dios, hermano? ¿Sabe por qué? Porque nosotros estamos más fuertes en la carne y más débiles en el espíritu. Por eso el Señor dijo, muchachos, no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿cómo nosotros podemos oír con más frecuencia la voz de Dios? A través, hermano, de hacer morir los deseos de la carne, a través de sujetar la carne, y la carne no la vas a poder sujetar sino a través del ayuno. Por eso es que, hermano, Josafat le pide al pueblo y le dice, vamos a ayunar porque necesitamos oír la voz de Dios. Estamos consultando a Dios, pero queremos oír cuál es su respuesta. Consultar es decirle, Dios, tengo este problema, ¿qué puedo hacer en medio de este problema? ¿Qué tengo que hacer, Señor? Este problema se ha incrementado, Señor, es difícil de poder sacarlo adelante. Y decirle, Dios, yo me declaro insuficiente si tú no me ayudas, si tú no estás conmigo. El pueblo, hermano, entero se metió en ayuno porque querían oír a Dios, hermano, que Dios les mostrara el camino a seguir. Querían oír respuesta de parte de Dios. Y así fue, hermano. Ayunaron ellos entonces, hermano, para oír a Dios con más claridad. De vez en cuando, hermano, yo le recomiendo que ejercite su vida espiritual. El ayuno es un ejercicio espiritual. Así como su cuerpo, hemos dicho, necesita de ejercicios para que esté fuerte, ¿no es cierto? También su vida espiritual necesita ejercitarse para que esté fuerte. Y no hay un ejercicio mejor que el ayuno. Es necesario que lo hagamos. Hablamos del paso número 2, también estoy repasando lo del domingo antepasado, el paso número 2. ¿Cuál fue el paso número 2 que ellos dieron? Oraron, adoraron a Dios a través de la oración. La oración, hermano, es una muestra
de dependencia. Amén. Es una muestra de dependencia con Dios. Cuando nosotros oramos, estamos manifestándole a Dios que dependemos de Él. ¿Cuántos dicen amén? Que no dependemos de nosotros mismos, que no dependemos del trabajo, que no dependemos de lo que tenemos. No se acostumbre a depender de su trabajo, porque cuando lo pierde, entonces usted la va a regar. Acostúmbrese a depender de Dios. Y la oración es una muestra de dependencia del Señor. Por eso Él dice: oren sin cesar. Entonces, hermano, primero consultan a Dios. Una vez, hermano, que pusieron su corazón en dirección con Dios, el siguiente paso, ¿cuál fue? La oración. Ahora sí, papá, aquí está el problema. Necesito tu ayuda. Mira, son 3 contra 1. Muchos son los que se han levantado contra nosotros. Dice segunda de Crónicas 24: en todas las ciudades de Judá la gente se reunió para pedir la ayuda ¿de quién? Del Señor. La gente, hermano, se reunió. Vea qué importante es esto, para pedir ayuda a Dios, hermano. ¿Qué nos enseña esto? Que la gente se unió. Y no hay nada más lindo, hermano, que nos pongamos de acuerdo 2. ¿Cuántos dicen amén o más? Para pedirle a Dios. Qué precioso es cuando la iglesia también es sensible y se une para buscar, hermano, en Dios la respuesta a la necesidad de algún hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted se unió con su hermano para orar por una de sus necesidades? ¿Cuándo fue la última vez que usted unió sus fuerzas? ¿Cuántos dicen amén? Dice que 1 puede ser vencido, pero 2 ya resisten más. Pero nudo de 3 dobleces es muy difícil que se rompa. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: unidad. Dios siempre respalda, hermano, la unidad. Oremos a Dios por nuestros hermanos. No pierda usted la bendición cuando el servicio termine de acercarse a un hermano, a una hermana, y decirle: hermana, ¿tienes alguna necesidad que quieres que te apoye en oración? ¿Qué estamos viendo aquí? En todas las ciudades de Judá la gente se reunió para pedir la ayuda ¿de quién? Del Señor. El día de ayer estuvimos orando aquí, hermano, por la situación de mi hija. A mi hija la secuestraron en El Salvador hace muchos años atrás. Y al parecer la persona que la secuestró murió unos meses antes de salir, hace poco. Entonces su hijo emprendió una cacería contra ella. Me llamó y me dijo: papá, no sé qué hacer. Y le digo: lo único que puedes hacer es venirte. Y ella salió el día de ayer de El Salvador. Ahorita se encuentra en Guatemala, ya para pasar la frontera. Y les pedí a algunos hermanos y les dije a los que nos reunimos los sábados, tenemos oración aquí a las 6 de la mañana, todos los sábados. Les dije: hermanos, ayúdenme a orar, ¿verdad? Esto ya ella no puede esperar que le salgan sus documentos ahorita. Así es que decidí dar este paso. Y pues como padre me toca orar, apoyar y confiar en el Señor, que todo va a estar bien. Amén. Ahora, ¿por qué cuento esto, hermano? Porque es necesario que nosotros busquemos ayuda. Solos no la vamos a hacer. Si Dios nos puso juntos en este barco, ¿cuántos dicen amén? Es para que nos ayudemos unos a otros en oración. ¿Ya? Esta historia, hermano, me impacta porque dice que todo el pueblo se reunió para orar, hermano, y buscaron en Dios la respuesta, ¿verdad? A través de esta historia nosotros debemos de aprender, hermano, que lo primero que tenemos que hacer en el problema es consultarle a Dios. Lo segundo que tenemos que hacer es orar, buscar en Dios la respuesta, buscar en Dios, hermano, la dirección para poder seguir adelante, para poder, hermano, dar paso firme, paso seguro. Siempre y cuando, hermano, nosotros tengamos en cuenta, amén, y consideremos que tenemos el Dios más poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Porque dioses hay muchos, pero todopoderoso solo es uno. Es el que hizo los cielos y la tierra. Es el Dios que nosotros tenemos en el corazón. Es el Dios que nosotros servimos. Tomando en cuenta que tenemos un Dios bueno, hermano. Todo el tiempo Dios es bueno.
La palabra dice: no te dejaré ni te desampararé. Dice Dios, Él ha prometido estar con nosotros en el momento de la tragedia, en el momento del infortunio, en el momento de la prueba. Es necesario que nosotros, hermanos, nos llenemos de esa fe y que nosotros confesemos con nuestra boca que el Todopoderoso está de nuestro lado, y que si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? ¿Quién puede separarte del amor de Dios? ¿Quién puede sacarte del hueco de la mano de Dios? Nadie. Nadie puede hacerlo. Es importante, en medio de esa prueba, en medio de ese problema, es necesario que tú le des el control a Dios, que sea Dios el que tenga el control. ¿Existe algo imposible para Dios? No, hermano, no hay nada imposible. Paso número 3. Después de consultar, después de orar, el paso número 3 es: adore admitiendo su necesidad. ¿Sabe que usted necesita de Dios en medio de ese problema? Porque si no fuera así, usted ya hubiera salido de ese problema. ¿Por qué no ha salido? Porque usted necesita la ayuda de Dios. Y Dios es un Dios tan bueno que aunque Él no te haya metido en ese problema, Él dice: yo estoy aquí para ayudarte. Amén, hermano. Qué hermoso es saber que Dios no hace acepción de personas. Dios te ama y por su amor Él es movido a misericordia. Pero qué importante es que nosotros reconozcamos que somos un pueblo necesitado de Dios, que necesitamos del Señor, hermano. Día con día nosotros necesitamos de Dios. Necesitar, hermano, o admitir, más bien dicho, es permitirle a alguien que se involucre en el asunto, ¿verdad? Que se involucre en el asunto. Señor, yo te confieso, Señor, mi insuficiencia. Necesito tu ayuda. Involúcrate, Señor. Ayúdame y sé que contigo voy a salir adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos, según esta historia? Confesar nuestra insuficiencia delante de Dios, decirle: Dios, te necesito. Te necesito. Segunda de Crónicas 20:12, inciso B, dice: nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar ese gran ejército que viene a atacarnos. Oiga, nosotros no tenemos la artillería necesaria, no tenemos la tal fuerza para poder enfrentar ese ejército. Vea qué importante es eso, hermano. ¿Qué estaba haciendo el rey aquí, Josafat? Estaba mostrando, hermano, su necesidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y él se lo confiesa, porque aquí estaba orando. Josafat y el pueblo estaban orando a Dios. Y él le confiesa, hermano, él le dice: nosotros no tenemos la fuerza necesaria. Quizás usted está pasando por una necesidad, quizás, hermano, de vivienda, y usted le dice: no tengo el dinero necesario, Señor. Quizás para pagar mi renta. Quizás no tengo el dinero necesario para suplir esta necesidad, Señor. Pero te tengo a ti, que eres un Dios bueno. Te tengo a ti, que eres Jehová Jireh, el Dios que todo provee. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo es eso, hermano, poder tener esa confianza, que eso es lo que Dios quiere. Que usted y yo tengamos esa confianza con Él. No le tenga miedo a Dios. Pastores que a mí me enseñaron desde chiquito que Dios es como esos viejitos que andan con un bastón ahí, ¿verdad? Viendo a ver a quién castigan, a quién le pegan. Dios no es así. Dios no te hizo para castigarte. Dios te hizo para amarte. Tú y yo somos el objeto del amor de Dios. Amén. Amístate con el Señor. Háblale a Él y ábrele tu corazón y dile: Dios, no puedo con esta situación. Señor, no tengo la fuerza para poder enfrentar esto, pero tu palabra dice que tú me darás fuerzas como el búfalo, Señor, y tú me rejuvenecerás como las águilas. Qué bonito es recordarle a Dios, no porque se le olvide, no, sino porque Dios vea, hermano, que nosotros estamos dependiendo de Él. Amén. Dígale: Dios, te necesito, Señor, yo dependo de ti y de nadie más. Nosotros no tenemos la fuerza suficiente para enfrentar ese gran ejército. Recuérdese que su adoración, hermano, nunca va a agradar a Dios si usted no admite su necesidad de Dios. Amén. Si usted no admite su pobreza espiritual.
¿verdad? Una persona pobre en espíritu es aquel que reconoce que separado de Dios nada se puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Hay que reconocer nuestra pobreza espiritual, hermano, y no apoyarnos en nuestra inteligencia, sino reconocer a Dios en nuestro caminar y decirle: Dios, aquí estoy, Señor, para servirte, pero te necesito. Juan 15:5 dice: yo soy la vid y ustedes las ramas, o sea, los pámpanos. PDT quiere decir palabra de Dios para todos, es una nueva versión. Dice: yo soy la vid y ustedes las ramas, o sea, los pámpanos. El que permanece en mí, el que no le huye al problema, el que no le corre al problema, sino que permanece confiando. ¿Cuántos dicen amén? Y creyendo en que yo puedo ayudarle, dice Dios. El que permanece en mí, yo en él, producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. ¿Qué se puede hacer separado de Dios? Por eso, hermano, es el yugo que Dios nos ofrece. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y siempre lo hemos enseñado muchas veces, que el yugo es para unir. Amén. Y eso es lo que Él quiere, que nosotros estemos unidos a Él. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No puede haber un descanso fuera del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es hermoso, hermano. Dice: ustedes separados de mí nada van a poder hacer. Por eso es que, hermano, la gente termina frustrada, porque las cosas no le están saliendo bien, y que las están haciendo con sus fuerzas. Y Dios dice: dame a mí la oportunidad. Mientras usted siga diciendo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que vive en la negación, que ellos no tienen problemas. Y mientras usted siga diciendo: no, yo estoy bien, la que tiene problemas es mi esposa, ella es la que necesita cambiar esos hábitos que tiene. Yo no necesito, yo estoy bien. Porque a veces optamos por hacer eso. No, Señor, yo en el trabajo tengo problemas, pero yo solo puedo solucionarlo. Y dice: yo, va, pues síguele, pues, dice el Señor, síguele. Y te voy a mostrar que no es así, dice Dios. Amén. Dejemos entonces nosotros de vivir, hermano, en la negación, y reconozcamos que tenemos necesidad del Señor. Recuérdense que las respuestas de Dios, hermano, llegan cuando la gente dice: Dios, de plano, yo no puedo con esto, te necesito, Señor. Ahí llegan las respuestas del Señor, hermano. Cuando usted se rinde, levantar las manos es señal de ¿qué? De rendimiento. Es decir: vaya, aquí estoy rendido a tus pies, Señor. Amén. No tengo fuerzas para hacer esto, ¿verdad? No la puedo hacer por mí mismo. Pero Isaías capítulo 41 verso 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. Ve, hermano, qué lindo cómo Dios nos incentiva a nosotros, cómo Dios nos motiva a nosotros, cómo Dios quiere siempre mantenerte ahí dependiendo de Él, cómo Dios quiere mantenerte ahí, ¿verdad? Siempre, hermano, permaneciendo en Él. Dios te dice: no, hombre, no te des por vencida, no te preocupes, dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, échale ganas, dice Dios. Quizás has venido en esta tarde con el propósito quizás de dejarlo todo ya y tirar todo por la borda. Dios dice: no desmayes. Dios dice: levántate, pelea la buena batalla de la fe, no estás solo, dice Dios. Yo estoy contigo, yo estoy para ayudarte, pero tienes que reconocer, dice Dios, que necesitas ayuda. Tienes que reconocer, dice Dios, que me necesitas en tu vida para poder seguir adelante, para poder salir de la tormenta. Necesitas ayuda. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Diga conmigo: siempre. ¿Qué significa eso? En todo tiempo, no solo cuando las cosas van bien. Mucha gente le ha fallado a Dios, hermano, y porque le ha fallado a Dios ya tienen miedo a pedirle a Dios. Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Solamente tenemos que reconocer que la regamos, pues, que fallamos, que cometimos un error, darnos cuenta que somos humanos y por eso no somos perfectos, que siempre vamos a cometer errores, confesarle a Dios nuestro pecado y decirle: Dios, me equivoqué, me deslicé, Señor, me resbalé, Señor, te fallé, pero perdóname, perdóname, Señor, no sé qué hacer en medio de esta situación, te necesito,
Y Dios está ahí para perdonarte. Dios está ahí para tomarte de la mano y levantarte otra vez y decirte: sigue adelante, porque yo estoy contigo. Dice ahí: en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Sabe que la Biblia dice que en todo tiempo ame el amigo, y Dios es nuestro mejor amigo. Jesús es nuestro amigo fiel. ¿Cuántos dicen amén? Y Él ama en todo tiempo, hermano, porque el amor de Dios es grande. Amén. Quizás no ama lo que estás haciendo, pero a ti sí te ama, porque eres su hijo, eres su hija. Y qué importante es esto. Adore a Dios entonces consultándolo, orando y admitiendo su necesidad. Y número 4, ya para terminar, punto número 4: adore, hermano, centrándose en ¿quién? En Dios. Dios es más grande que ese problema que usted tiene. Dios es más grande que esa enfermedad que le está agobiando. Dios es más grande que la situación que usted está enfrentando en estos momentos. Quizás es una situación migratoria. Dios es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Ponga su mirada en el Señor. Quítela de ese problema. No ponga su mirada en el problema. Centrarse, hermano, es encontrar el estado y el equilibrio, hermano, ¿verdad? Y la seguridad necesaria. ¿Para qué? Para conseguir lo que nosotros necesitamos. Tenemos que tener ese equilibrio, hermano. Amén. Equilibrarnos, centrarnos en nuestro Dios, dirigir nuestra mirada en Él y pensar que Él es el único que tiene en sus manos lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Alguien dijo por ahí: si yo centro en Dios mi atención, pronto veré los resultados de parte de Dios. Amén, hermano. No centrarnos en el problema. Casi fueron las palabras, hermano, de una mujer que padecía de una enfermedad durante 12 años. Vea, ella, hermano, no centró su mirada en su enfermedad. Ya le había dicho el médico. ¿Cuántos años tenía? 12 años tirando sangre. Y no solamente un médico había visto muchos médicos, y nadie podía darle solución a su problema. Vea, pero ella no dijo, ¿verdad? Voy a comenzar a repartir mis hijos porque ya me voy a morir, y con quién se va a quedar, y comenzó a buscar quién le cuidará a sus hijos. No, ella quitó su mirada del problema, que por cierto era muy grande, pero centró su mirada en el Señor y dijo: si tan solo yo tocar el borde de su manto, dijo, yo seré sana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hizo? Quitó la mirada de su enfermedad. Amén. De lo difícil que era esa enfermedad, y la puso ¿en quién? En aquel que podía sanarla. ¿Cuántos dicen amén? Ese se llama Jesucristo. Ese mismo Jesús que tuvo misericordia de ella, que tuvo compasión de ella, es el mismo Jesús que nosotros estamos predicando en esta tarde. Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Y Dios te dice hoy: quita la mirada de ese problema, porque yo soy más grande que ese problema. Centra tu mirada en el Señor. Esta mujer no puso su mirada en lo difícil que podía ser llegar a donde estaba Jesús, porque la misma Biblia nos dice a nosotros la historia, hermano, que la gente era por cantidades y lo apretaba la gente, hermano. Para poder llegar a Jesús se necesitaba quizás, ¿verdad?, de esos gorilones grandes que estar y agarrar a la gente y tirarlos por un lado para abrirle camino a la mujer. Ella nunca dijo: ¿y cómo le voy a hacer para llegar donde estoy? No, ella dijo: si tan solo. O sea, su mirada estaba ¿en dónde? En Jesús. Amén, hermano. Y eso fue lo que le dio a ella su victoria, fíjese. No puso su atención en lo difícil que era la situación. Él dijo: si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y fue, hermano. Y quizás la multitud la tiraba porque la mujer estaba débil. No dice la Biblia cuántas veces caía al suelo. No dice cuántas veces caía al suelo. No dice cuántas veces la gente le reprochaba. No dice cuántas veces la gente le recriminaba. Porque no importa lo que la gente diga, lo que importa es mi fe, que esté enfocada en el Señor, y que tarde o temprano Él va a obrar en mi vida. Porque Dios es un Dios de amor, hermano, y de misericordia. Dios es bueno. Nuestra mirada, nuestra atención, hermano, nuestra confianza, nuestra seguridad tiene que estar puesta en el Señor, en el que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Pon tu mirada en el Señor. Centró, hermano, esta mujer su mirada en el Señor, y Él le dio la sanidad. Lo mismo hizo Josafat, ¿verdad? Y el pueblo, hermano. Recuérdense que ellos no pusieron la mirada en el problema. ¿Por qué? Porque si no se hubieran desanimado. Y ese es el desánimo que traemos a veces.
¿Por qué? Porque nuestra confianza o nuestra mirada está, hermano, en las cosas, amén, en los problemas, o nuestra confianza está en lo material, como esta mujer. Ella lo experimentó en carne propia. Ella tenía su confianza en el dinero al principio. ¿Cuántos han leído la historia? Pero se dio cuenta que el dinero podía comprar al médico, podía comprar la medicina, pero nunca podía comprar la salud. Amén, hermano. Entonces eso es lo importante, que tu confianza no esté en las cosas que posees, en las cosas que tienes, sino que tu confianza esté en aquel que te ha dado lo que tienes y lo que posees. Denle ese aplauso fuerte a Dios. Ese se llama Jesucristo. Ve, hermano, Segunda de Crónicas 20:12, inciso C, o sea, la tercera parte del párrafo dice: no sabemos qué hacer. Oiga, estaban confundidos, hermano. No sabemos qué hacer y por eso volvemos a ti nuestra mirada. Oiga lo que hicieron: volvemos a ti nuestra mirada. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? De ahí viene tu socorro. Tu mirada tiene que estar puesta en lo alto, en el Señor. Por eso el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. Amén. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si tiene, hermano, o tuvo o tiene el poder de hacer los cielos y la tierra, también tiene el poder de sacarte de esa situación en la que estás. Pero tenemos que confiar en Él. No sabemos qué hacer y por eso volvemos a ti nuestra mirada. O sea, dirigieron la mirada en el Señor. Este es el problema de muchas personas, hermano. Amén. Que se centran en sus circunstancias, ¿verdad? Y no en el Señor. ¿Y qué es lo que pasa? Eso los deprime. Eso los deprime, hermano. Ay, por eso le preguntan a la gente: ¿cómo estás? No sé a cuánto les ha pasado, ¿verdad? Hermana, ¿cómo estás? Bien, hermana. En victoria, dicen, ¿verdad? Pero parecen como que le ha pasado el tren encima. Y en victoria, ¿verdad? Deprimidos. No se trata de eso. ¿Sabe por qué te deprimes? Porque tú has puesto la mirada en el problema y no en el Señor. Y si Dios te permitió pasar por ese problema, es porque el que quiere que tú madures, crezcas y que aprendas a depender de Él. Amén. Recuérdese que todo lo que nos pasa a nosotros, hermano, todo va a obrar para bien. ¿Estamos de acuerdo? Pero tenemos que seguir adelante. Tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Al Dios, hermano, que no se le pasa ningún detalle. Deuteronomio 10:17 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, con D minúscula. Hay muchos dioses, pero con D mayúscula solo es uno, que es el que hizo los cielos y la tierra. Amén. Él es Dios de todos esos dioses, ¿verdad? Y Señor de señores. Mire, hermano, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Esa palabra de cohecho quiere decir ni acepta sobornos. Amén. Mire qué lindo es eso, hermano. Tenemos el Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con este Dios grande que tenemos? Le vamos a dar la preeminencia en nuestro corazón, en nuestra vida, y vamos a poner nuestra confianza en Él. Vamos a dirigir nuestra mirada en Él, hermano, en todo momento. Porque de eso se trata. Las promesas de Dios son como un colchón, hermano. Esos colchones suaves, hemos dicho siempre, que si usted se sube en él, descansa tranquilo. Amén. ¿Cuántos han tenido la experiencia, verdad? Y ya tienen su camita ahí con un colchón, verdad, que casi no está tan bueno, y de repente van a las tiendas y miran aquellos colchoncitos así bien, dice: hasta acostarme me dan ganas ahí, verdad, se me antoja. Así son las promesas de Dios, como esos colchones que fácilmente tú te subes y puedes descansar tranquilo. Amén. Pero cuando tú quitas la mirada de Dios, amén, es como que tú, en vez de subirte al colchón y descansar en él, te metas abajo y te comiences a asfixiar. Así es igual, te estás asfixiando. Tú necesitas salir y comenzar a creer en las promesas del Señor. Amén. Ahora, ¿qué estamos haciendo entonces con las promesas del Señor, hermano? Necesitamos entonces nosotros convertirnos en verdaderos adoradores, no importando la circunstancia. En medio de ese problema es una buena oportunidad de mostrarle a Dios que eres un verdadero adorador. Adorar a Dios en todo momento, hermano. El secuestro de mi hija hace muchos años atrás me hubiera llevado a deprimirme. Y a veces, para que te deprimas, hasta la misma familia te ayuda para que te deprimas, en vez de ayudarte para que salgas de eso. Recibimos la noticia del secuestro de la muchacha, de mi niña. Entonces tenía 10 años ella, y
Y oramos a Dios, hermano. Consulté al Señor. Nos fuimos a las cuevas, 3 días en oración y ayuno, en la montaña, en las cuevas de oración. Y mi familia comenzaba, algunos de ellos comenzaban a decir: mira, en vez de estar en la casa esperando las llamadas para ver lo que anda haciendo. Bajo aquí a la casa con mi esposa y le digo: ¿sabes qué? Ya viene el campamento de los Road Rangers, de los niños, y necesito ir con ellos, son 3 días. Y otra prueba, me dijo la familia: ¿te preocupa más por los hijos que no son tuyos que por los tuyos? Y yo le dije: no, es que yo he puesto en las manos de Dios mi problema. Y yo ya tenía este compromiso. Y yo no voy a interponerme al plan de Dios. Él está trabajando. Yo no voy a entorpecer el plan que Dios tiene para liberar a mi hija. Pero te vas a ir 3 días de campamento con los niños de la iglesia. ¿Por qué no te esperas mejor en la casa? Suspende el campamento. Pero Dios ya había hablado conmigo. Dios me dijo: no desmayes, yo soy tu ayudador, yo te voy a ayudar, yo estoy contigo, solamente confía en que todo va a estar bien. Y sí, puse oídos sordos a las palabras necias que me decían, porque eso es lo que tenemos que hacer: poner oídos sordos a las palabras necias para que no te desanimen, para que no te deprimas. Y nos fuimos viernes, regresamos el domingo me tocó predicar ese día, prediqué sobre un salmo y sí, ahí abrí mi corazón, lloré hasta que en medio del mensaje y todo, ¿verdad? Como un padre que ama a su hija, y nos fuimos para la casa de un comandante de ahí de los Road Rangers, y viendo el video estábamos de lo que habíamos grabado con los niños para presentarlo a la iglesia, cuando la llamada ya mi niña había aparecido y no le habían hecho nada. Lo único que le robaron fueron los zapatos, pero de ahí la niña apareció intacta para la gloria del Señor. Yo podía haberme deprimido. Dele ese aplauso fuerte a Dios. Yo podía haberme deprimido, hermano. Yo podía haberme quedado ahí, ¿verdad? Decir: pobrecito de mí, ¿ahora qué va a ser de mí? Pobrecito de mi familia. No, yo dije: Señor, yo te sirvo aquí en la tierra, yo me encargo de lo tuyo, encárgate tú de lo mío, Señor. Y Dios tomó acción, hermano, porque Dios así es. Él lo único que espera es que tú te rindas y le digas: Dios, yo no puedo con esto, aquí está. Amén. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros aprendamos a poner en las manos de Dios nuestras necesidades. Mira la respuesta, hermano, de Dios, ¿verdad? Y este es uno de mis pasajes favoritos, Segunda de Crónicas 20:15, y dijo: escúchenme ustedes. Vea cómo Dios le habla al pueblo. Escúchenme ustedes, habitantes de Judá y de Jerusalén. Escúchenme, tú, rey Josafat. El Señor les dice: no tengan miedo ni se amedrenten al ver esta gran multitud, porque esta batalla no la libran ustedes, sino Dios. ¿De quién son nuestras batallas? Del Señor. Él pelea por nosotros, hermano, y lo ha mostrado 1 y 1000 veces a través de las escrituras, que Él está en control. ¿Sabes por qué a veces Dios no obra? Porque tú no lo dejas obrar, porque nosotros nos interponemos en el obrar de Dios, en el trabajo de Dios. Queremos ayudarle a Dios, hermano. Queremos nosotros estar siempre metidos. Déjele a Dios trabajar, hombre. Dios no se equivoca, Dios no comete errores. Dios te va a sacar adelante. Él solo puede con ese problema. No necesita ayuda el Señor. Por eso Él dice: mío es el problema. Dice Dios: mía es la batalla, yo pelearé, dice el Señor. Déjale ese problema a Dios y Dios va a estar ahí para ayudarte, para bendecirte. La batalla es mía, dice el Señor. En el momento que usted confió en Dios, en el momento que usted le entregó su corazón a Jesucristo, usted le entregó su vida a Él, también ahí van los problemas suyos. Amén, hermano. Ahí van también esos problemas. Y Dios le dice: la batalla es mía. Es mía la batalla, no es tuya, dice Dios. Solamente tienes que ser fuerte, solamente tienes que creer que vas a salir victorioso en medio de esa situación. Tienes que creerle al Señor. Cuando nosotros le entregamos el corazón a Cristo, eso quiere decir que nuestros problemas son los problemas del Señor. Si tú tienes problemas en tu familia, que esos son problemas a veces que salen siempre, hermano. Si tienes problemas en la escuela, es más, si tienes problemas financieros, ¿sabes qué? Esos problemas no son tuyos, esos problemas son del Señor. Y Dios te va a sacar adelante. Dios te va a ayudar, pero Él quiere que dejes de vivir en la negación y digas: Señor, no puedo con esto, te necesito, ayúdame, Señor. Me dijo una vez Chuy, me acuerdo que estaba estudiando,
Y una vez me dice: papá, tengo problemas en la escuela. Sí, mijo, sí. Me acuerdo que vivíamos en los apartamentos de la Miller, aquí por la Sierra y la Miller, y vivíamos en unos apartamentos ahí. Él estaba estudiando en la Ivy Miller. Me dijo: papá, tengo problemas con un muchacho en la escuela. ¿Por qué? Me molesta mucho. Y a veces me espera para quererme pegar, para hacerme algo. Y él siempre acostumbraba a salir con unos amiguitos, o siempre nosotros lo íbamos a recoger a la escuela. Y le digo: pues órale a Dios. Y dice: sí, dice, ya comencé a orarle a Dios. A los días llega y me dice: papá, ¿sabe qué? ¿Qué? Un forklift mató a ese muchachito, me dice. Y yo no pedí para eso, nomás le pedí a Dios que me ayudara. Ahora, me dice él: un forklift mató a este muchacho. Qué tremendo, hermano. Con los hijos de Dios nadie se mete. ¿Sabes por qué? Porque Dios ama a sus hijos. Así como tú amas y los proteges a tus hijos, también Él te ama y te protege a ti. Dele un aplauso fuerte. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios precioso. Dios es un Dios maravilloso. Eso no quiere decir que el vecino que te hace la vida imposible vaya a orar para que o te lo llevas o te lo mando. No, ¿verdad? Sino: Señor, tú conoces este problema, no me quiero meter en problemas con esa gente. Obra tú, Señor, porque yo puedo actuar mal. Amén, hermano. Esas han sido mis oraciones. A veces han habido personas, hermano, que me han dado problemas como usted no tiene una idea. Problemas personales, hermano. Yo le digo: Señor, mira, yo no quiero obrar. Yo no quiero hablar con esta persona. ¿Sabe por qué? Porque lo más seguro es que la voy a ofender o lo voy a ofender. Ahí te la dejo en tus manos. Obra tú, Señor, porque tú no cometes errores. Y de repente ahí está el resultado de parte de Dios. No cabe duda que vale la pena confiarle a Dios nuestros problemas. Amén, hermano. ¿Verdad? Dios dice: la batalla es mía. Tienes un problema, dice el Señor, no te preocupes, la batalla es mía. Amén. Pero ya tenemos que parar de dejar de ser dioses o querer ser dioses con D minúscula, ¿verdad? Ya tenemos que nosotros confiar, hermano, que Dios nosotros no sostenemos a Dios, Él nos sostiene a nosotros con su mano poderosa. Amén. Tenemos que nosotros, hermano, reconocer, ¿verdad?, que en Dios está lo que nosotros necesitamos y la fuerza para seguir adelante. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Entregarle nuestros problemas al Señor. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque la batalla no es nuestra, sino que es del Señor. Jeremías 32:27 dice: yo, el Señor, el Dios Todopoderoso. Vea qué precioso. El Dios, dice, de todo ser viviente, perdón, dice: nada hay imposible para el Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entregarle ese problema a Dios. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Vamos a adorar a Dios, hermano. Amén. Consultándole, orando, admitiendo nuestra necesidad y centrándonos en Él en estos momentos. Tenemos tiempo ahorita, hermano. Vamos en esta hora, hermano, a venir al altar y decirle: Dios, no puedo con este problema. Yo no sé cuál es el problema que te está agobiando en estos momentos. No sé cuál es la situación que te está robando el sueño. No sé qué es lo que tú has estado tratando de hacer y no has podido hacerlo porque te has dado cuenta que no puedes lograrlo. Quizás se ha salido de tu control la situación, pero estamos en la casa de Dios, estamos en el mejor lugar, estamos en la casa del Señor, estamos donde está la presencia del Señor, y el Señor quiere bendecir tu vida. Dios no quiere que te vayas por esa puerta como entraste hoy. Dios quiere ayudarte, Dios quiere sacarte adelante.